Mi nombre es Isaac Hernández y te doy la bienvenida a este que es mi proyecto social, Reinventa Tech. Y pues nada, en este video seguiremos progresando en el ámbito de la programación y la informática. En este caso les hablaré de cómo utilizar la estructura secuencial de código y algunas de las estructuras más comunes o de las más básicas que se encuentran dentro de la programación. Si bien básica, pues puede aparentar que sea inútil o un poco ambiguo, son de las más útiles y las que más vamos a hacer uso dentro de la programación. Ahora bien, la estructura secuencial es el principio más básico dentro de la programación. A su vez, esta se refiere a la ejecución del código línea por línea, en el mismo orden en que fue escrito. En un programa con estructura secuencial, cada instrucción se ejecuta exactamente una vez y no se salta ninguna línea. La ejecución comienza en la primera y termina en la última línea. Esto sin bifurcaciones ni repeticiones. Ahora bien, un ejemplo claro de lo que sucede cuando un algoritmo tiene una condición o cuando no tiene una es el siguiente. Imaginemos que estamos siguiendo los pasos de una receta de cocina. Ahora bien, el algoritmo secuencial sería: toma un bowl, agrega 2 huevos, agrega una taza de leche, bate la mezcla y vierte la mezcla al sartén. Como podemos ver claramente en este caso, cada paso se ejecuta en el orden en que está escrito. No hay lugar para preguntas como: si los huevos no están, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente se siguen las órdenes o las instrucciones más bien, de principio a fin sin cuestionar nada. Ahora bien, los componentes clave dentro de esta estructura secuencial son los siguientes. Primero tenemos las instrucciones. Cada línea de código es una instrucción que la computadora debe ejecutar. Segundo, flujo lineal. El flujo de control es una línea recta sin saltos. Y por último, orden de ejecución. La primera instrucción se ejecuta primero, la segunda después y así progresivamente. Bien, ahora continuaremos con lo que es la estructura selectiva. Y nos dice que es un bloque de código que nos permite a un programa tomar decisiones. En lugar de ejecutar el código de forma lineal, como en el ejemplo anterior, una estructura selectiva evalúa una condición booleana, o sea, si es verdadera o falsa, y basándose en el resultado de esa condición, ejecuta un bloque de código u otro. Esto le da al programa la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y datos de entrada. Ahora te pondré una analogía de la estructura selectiva. Imagina que estás eligiendo qué ropa ponerte según el clima. El algoritmo secuencial sería ponerte siempre una camiseta y pantalones, sin importar si hace frío o calor. Mas sin embargo, una estructura selectiva te permite tomar una decisión. Primero, si hace frío, entonces esa sería nuestra condición. Poner, ponerte un suéter. Si no, si no hace frío, entonces ponerte una camiseta. Dentro de este ejemplo, la condición hace frío es evaluada y solo se ejecuta una de las dos opciones que se nos presentan. El programa elige, entre comillas, qué camino seguir. Bien, ahora pasaremos a los tipos de estructuras selectivas. Primero que nada, estas son algunas de las más comunes y más básicas que vamos a utilizar. Y en primer lugar tenemos el if. El programa ejecuta un bloque de código solo si la condición es verdadera. En segundo lugar tenemos el if else. El programa ejecuta un bloque de código si la condición es verdadera y otro bloque si la condición es falsa. En tercer lugar tenemos el if else. Permite evaluar múltiples condiciones en secuencia. Se ejecuta el primer bloque de código cuya condición sea verdadera. Finalmente nos encontramos el switch.
Es una alternativa para evaluar una variable contra múltiples valores posibles y ejecutar un bloque de código correspondiente a cada valor. Bien, de ahora en adelante nos iremos enfocando en cada estructura selectiva que anteriormente ya mencioné. Primero empezaremos con el if. Se trata de la estructura más simple. Es la forma más básica de tomar decisiones dentro de un programa. Te permite ejecutar un bloque de código solo si una condición específica es verdadera. Mas, sin embargo, si la decisión es falsa o la condición es falsa, el código dentro del bloque if se ignora por completo y el programa continúa con la siguiente instrucción después del bloque. Ahora te pondré un breve ejemplo. Imagínate que quieres ir a la playa, pero solo si el clima lo permite. El código if es tu decisión. Si la temperatura es mayor a 25 grados, entonces esa es la condición. Ponte el traje de baño, toma una toalla y ve a la playa. En este ejemplo, la temperatura no es mayor a 25 grados. El programa se salta todos los pasos, no vas a la playa. Bien, ahora veremos la sintaxis y sus componentes. La sintaxis if es muy similar en la mayoría de los lenguajes de programación. Primero que nada, tenemos la palabra clave if. Esta nos indica que se va a evaluar una condición. En segundo lugar, tenemos la condición, una expresión que se evalúa a true o false y se suele escribir entre paréntesis. Posteriormente tenemos el bloque de código, el código que se ejecuta solo si la condición es verdadera y se cierra entre llaves. Bien, y ahora te expondré un ejemplo de uso práctico que pues lo haré dentro de un programa de C++ en la plataforma que ya te dejé en la descripción. Es en línea y solo tienes que agregar un correo para que se te almacenen dentro de ella pues todos los programas que vayas practicando y generando con estos videos. Y pues nada. Bien, como ya lo comenté en la sintaxis y en los componentes, pues primero que nada, para inicializar nuestro código, como ya lo vas a ver en un video anterior, pues primero que nada tenemos que inicializar nuestro programa con include, iostream, using namespace, std. Recuerda siempre que después de cada, por así decirlo, párrafo o verso, por así decirlo, tienes que acabar con un punto y coma. Si no, el programa va a detectar un error y no se va a correr el código. Ahora bien, como ya lo vimos en los componentes y la sintaxis de esta estructura secuencial, lo primero es nuestra palabra clave if, que aquí está. Después la condición, que en este caso, dentro de este ejemplo, queremos ver si un número entero es positivo debido a que el número que ingresemos se va a evaluar y si es mayor que, nos va a mostrar que efectivamente el número es positivo debido a que es mayor a 0. Ahora bien, veremos si funciona el programa. Ingresaré cualquier número, 27. Y efectivamente, pues el número es positivo ya que es mayor a 0. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, a mí se me olvidara poner un punto y coma, como ya te lo mencioné antes? Pues nos va a marcar un error y nos va a decir que entre la línea 7 y 8, después de nuestra sentencia ingreso número, le hace falta un punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si se lo agrego? Pues lo vamos a correr y ahora veremos que no nos pone ese error, sino que el código corre libremente como al principio. Ahora bien, avanzaremos con la estructura selectiva doble, ya que te mostré el ejemplo anterior dentro del programa C++. Ahora bien, la estructura selectiva doble, más bien conocida como if-else, es una extensión de if simple que permite que un programa elija entre dos caminos de ejecución. Con esa estructura, si la condición es verdadera,
se ejecuta un bloque de código. Si la condición es falsa o false, se ejecuta un bloque de código completamente diferente. A diferencia de if simple, donde el programa puede simplemente no hacer nada, con if else se ejecuta una de las dos opciones. Bien, ahora te daré un ejemplo práctico dentro de nuestra vida diaria. Imagínate que decides si vas a salir a correr o quedarte dentro de tu casa, basándote en el clima. El código if else es tu decisión. Si está soleado, entonces ponte ropa deportiva y sal a correr. Si no, si no está soleado, entonces ponte un pijama, quédate en casa a ver una película. Ahora bien, dentro de este ejemplo, no importa el clima, siempre harás una de las dos cosas. No hay un escenario en el que no te quedes haciendo nada. Ahora bien, veremos su sintaxis y sus componentes. La sintaxis de if, else es muy similar en la mayoría de los lenguajes de la programación. Bloque de if. Primero, nuestra palabra clave, por así decirlo. Se ejecuta si la condición es verdadera. Palabra clave else. Indica la alternativa que se ejecutará si la condición de if es falsa. Bloque else. El código que se ejecuta solo si la condición es falsa. Bueno, y este es el programa que preparé para mostrarte más o menos cómo funciona esta estructura selectiva, que en este caso tenemos if else. Y ahora bien, como ya lo viste pues en el caso anterior, y de igual manera, vamos a inicializar nuestro programa o nuestro código, primero poniendo hashtag include menor que IOStream mayor que. Using namespace std int main. Esto indica que vamos a ingresar pues un valor entero. Aquí está nuestra variable. Aquí está el mensaje que se va a enseñar o a mostrar al usuario para que ingrese un número y se asigne esta variable. Ahora bien, este es nuestro bloque if, nuestra condición. Y dice que si el número que hayamos ingresado o que le hayamos asignado a esta variable n, la dividamos entre 2 y el residuo de esa división sea 0 o igual a 0, el número es par. Ahora bien, y aquí viene nuestra condición else. Si n da como residuo otro número diferente a 0, nuestro número es impar, ya que pues siempre decimos que un número par tiene que ser divisible por otro número par y su residuo tiene que ser 0 o nulo, no tiene que haber residuo para nada. Entonces vamos a hacer la muestra, vamos a correr nuestro código, vamos a ingresar por ejemplo un número impar, 39. Y efectivamente el código, en este caso, el código vio que nos dio un residuo de 1, si me parece correcto, y ejecutó este bloque de código de nuestra palabra clave else, este bloque de código, y nos dijo que este número es impar, como efectivamente pues ya lo sabíamos. Ahora bien, vamos a ingresar un número par para ver qué sucede. Lo corremos, ingresamos, no sé, 142. Y como cumple la condición de que n entre 2, el residuo es 0, y nos arrojó el bloque de código de if, el cual nos dice que es par. Y pues aquí está. Finalizamos y te recuerdo nuevamente, al igual que en el anterior código, que siempre te cerciores de que después de cada sentencia pongas
un punto y coma, ya que si no lo hacemos, pues nos va a soltar un error y pues no vamos a poder no vamos a poder correr el código hasta que lo solucionemos. Entonces, siempre tienes que ir viendo que todo sea correcto. Mira, ahora lo corremos y corre con total normalidad. Entonces, es una sugerencia. Ahora bien, pasaremos a lo que es la estructura selectiva múltiple o más conocida como if-else, if-else. Es una extensión poderosa la cual nos permite evaluar una serie de condiciones en un orden y ejecutar el bloque de código que corresponda a la primera condición que sea verdadera. Si ninguna de las condiciones es verdadera, se ejecuta el bloque de código final, else. Esa estructura es perfecta para situaciones donde hay más de dos posibilidades de resultados. Ahora bien, imaginemos que estamos en un semáforo y necesitamos decidir qué tenemos que hacer. El código if-else es tu decisión. Si la luz es verde, entonces avanza. Si no, si la luz es amarilla, entonces espera. Si no, si no es verde ni amarilla, entonces por descarte tiene que ser roja. Entonces indica que nos detengamos. En este ejemplo, el programa evalúa las condiciones una por una. En cuanto encuentre una verdadera, la luz verde, ejecuta el bloque de código correspondiente y luego ignora el resto. Ahora bien, veremos su sintaxis y sus componentes. Primero que nada, tenemos el bloque if, la cual evalúa la primera condición. En segundo, tenemos el bloque else if. Se pueden incluir uno o más bloques else if para evaluar condiciones adicionales. Se ejecutan solo si las condiciones anteriores fueron falsas. Bloque else. Opcional. Se ejecuta si ninguna de las condiciones if o else if fue verdadera. Es el camino por defecto, digámoslo así. Ahora te mostraré un ejemplo de su uso práctico dentro de la programación en C++, como ya lo vimos en los otros dos casos de estructuras selectivas. Bien, y ahora pues proseguiremos con esto que es la estructura selectiva if-else, if-else. Como ya lo vimos en los otros dos casos, comenzamos inicializando nuestro código con hashtag include menor que IOStream mayor que. Ahora bien, vamos a declarar nuestra variable calificación. Posteriormente le pediremos al usuario que le asigne una variable entre 0 y 100. Ese va a ser nuestro rango. Ahora, esa variable se va a almacenar, o ese dígito que ingrese el usuario se va a almacenar dentro de nuestra variable calificación. Primero que nada, pues pondremos nuestra palabra clave if y posteriormente la condición a cumplir. Si calificación es mayor o igual a 90, se despliega el código de nuestra palabra clave if. Nos va a saltar este mensaje que dice excelente, ya que hemos sacado una calificación mayor o igual a 90. Y terminaría nuestro programa. Ahora bien, ¿qué tal si sacamos un 88, un 8.6? Bueno, se desplegaría nuestra palabra clave else if y su condición, la cual nos dice que si la calificación es mayor o igual a 80, se despliega esta sentencia que nos dice muy bien. Y en este caso, pues terminaría el programa. Ahora bien, ¿qué tal si sacamos mayor o igual a 7? De igual manera,
como en el caso anterior, se desplegaría nuestra palabra clave else if y nuestra condición que dice calificación mayor o igual a 7, después nuestra sentencia que nos dice bien y terminaría nuestro código. Después, de nueva manera, pues nuestra palabra clave else if, después nuestra condición, la cual dice calificación mayor o igual a 6 y se despliega nuestra sentencia entre comillas suficiente para pasar o suficiente y terminaría nuestro programa. Ahora bien, esta es la última condición y se pone con else, con nuestra palabra clave else. Y supongamos que sacamos una calificación menor a la requerida, menor a 60 para poder pasar. Entonces, de nueva manera, se abre una sentencia la cual nos dice que hemos reprobado y terminaría de nueva manera el programa. Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo con cada uno de los casos que se nos presentan o condiciones. Primero que nada, pues vamos a ver, vamos a poner una calificación de 55 y efectivamente, como no es suficiente, pues se nos pone que hemos reprobado dicha materia, por decirlo así, o curso. Ahora bien, pondremos nuevamente un número 69 y como lo marca su sentencia, nos pone el mensaje de suficiente. Ahora bien, pasemos a la siguiente condición que nos dice que tiene que ser mayor o igual a 7. Entonces vamos a poner un 7. Es que era 70, perdón. Ok, volvemos a iniciar el código. Vamos a poner 70. Y pues como lo ves en la sentencia, pues está correcto el mensaje que se debe demostrar. Nos marca que pues está bien. Ahora iremos con el 80% de la calificación. 84. Y nos pone, como aquí en la sentencia, muy bien. Finalmente lo haremos con la calificación más alta, por así decirlo. Pondremos un 92. Y como lo marca su sentencia correspondiente, nos marca excelente. Y pues nada, este sería el ejemplo de esta estructura selectiva. Como penúltimo tema de este video, pues veremos las estructuras selectivas anidadas. Y nos dice que se producen cuando una estructura condicional, como por ejemplo lo podría ser un if-else, se coloca dentro de otra. Esto te permite tomar decisiones más complejas y detalladas, ya que nos permiten evaluar una condición principal y, si es verdadera, pasar a evaluar una segunda o tercera o cuarta para definir un resultado. Las estructuras anidadas son esenciales para manejar escenarios con múltiples variables y dependencias. Bien, ahora te describiré un ejemplo práctico de nuestra vida diaria. Imagínate que estás diciendo qué película ver en tu casa, basándote en el género y la calificación por edades. El código anidado es tu proceso de decisión. Si el género de la película es comedia, entonces veamos su calificación. Si la calificación es para toda la familia, entonces veamos la película. Si no, o si la calificación es solo para adultos, entonces busquemos otra película. Si no, si el género no es comedia, entonces buscamos otra película. Aquí la decisión sobre si ver o no la película no se toma hasta que no se han evaluado las dos condiciones, el género y la calificación.
Proseguimos con su sintaxis y sus componentes. La sintaxis de una estructura anidada parte de dos estructuras. La estructura externa, un if o if-else, que contiene la primera condición a evaluar. Posteriormente, la estructura interna. Dentro del bloque de código de la estructura externa, se anida otra estructura if o else if para evaluar una condición secundaria. Finalmente tenemos el operador ternario, el cual es una forma de escribir una estructura condicional if, else, de manera más compacta y en una sola línea. Se le llama ternario porque trabaja con tres operandos: la condición, el valor de la condición si es verdadera y el valor si es falsa. Es una herramienta muy útil ya que nos asigna simples variables para volver un valor de manera concisa. Aunque pueda ser el código más corto, es importante usarlo con moderación para no sacrificar la legibilidad. Y bien, vayamos con su sintaxis y sus componentes. Primero que nada, tenemos la condición, la cual se trata de una expresión que se evalúa a true o false, como un booleano. Después, el símbolo de interrogación. Este símbolo separa la condición de los valores. Después, el valor verdadero, el valor que se usa si la condición es true. Después, el símbolo de dos puntos, la cual separa los dos valores de retorno. Y el valor falso, el valor que se usa si la condición es false. Y pues nada, te doy las gracias por permanecer hasta el final del video. Espero que te haya servido mucho para comprender qué es una estructura pues simple y una selectiva. En la parte de la descripción te estaré dejando mi contacto por si tienes alguna duda o pregunta respecto al tema. También nuestra comunidad Reinventa Tech para que te unas a nuestro Discord, donde estaré subiendo algunos libros digitales y algunos tutoriales de C++. Y pues nada, te doy las gracias como ya te lo dije. Y dale like y suscríbete si te gustó.